Muy buenas tardes, Alex Comuniqueros. ¿Cómo estáis? Ahora mismo 6:05, hora de Madrid, hora de España. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo. Y hoy me gustaría empezar el programa, es que me emociono y todo con lo que voy a hacer ahora. Me gustaría empezar el programa con un juego, de una manera diferente, porque hoy me he dado cuenta de lo importante que es practicar el pensamiento lateral. Para aquellos que no lo sepáis, os lo explicamos así muy resumidamente, el pensamiento lateral es encontrar siempre la solución más simple, más fácil a un problema. Porque muchas veces el pensamiento lineal, que es el que habitualmente utilizamos, hace que apliquemos un pensamiento muy enrevesado, que nos compliquemos muchísimo la vida, cuando la solución, la respuesta siempre, la respuesta acertada siempre es la más simple, es la más fácil. Pero ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a poner en práctica el pensamiento lateral. Yo os diría, leos el libro famoso de Edward de Bono sobre el pensamiento lateral, etcétera, etcétera, pero ya sabéis que en este programa, a mí personalmente no me gustan los rollos, cada vez además me gusta menos leer, yo soy más de practicar, de experimentar, de jugar, así que os voy a proponer un juego para que entendáis bien qué es esto del pensamiento lateral. Así que ahora mismo, coged un bolígrafo, lo que tengáis por casa, un folio o un cuaderno, y os voy a dar unos 3 minutos, 4 minutos, más o menos, para que me dibujéis un cuadrado con 3 líneas rectas. Un cuadrado con 3 líneas rectas. Ahí está, muy bien, Víctor, gracias. Cuadrado con 3 líneas rectas. Se puede hacer, ¿eh? Os voy a dar 2-3 minutos para que podáis dibujar este cuadrado. Y durante ese tiempo que os voy a dar, me gustaría compartir con vosotros un reel que yo mismo he compartido hoy en Instagram, que me lo ha pasado un amigo. Se trata de una entrevista que Julia Otero, una periodista muy famosa de aquí de España, hizo en el año 89 a 2 de los mejores humoristas que ha tenido este país. Estoy hablando del dúo Martes y Trece. Y veréis, José Mayuste, José Mayuste es, digamos, el guapo, el que está a la izquierda, José Mayuste, que es el guapo, el que está a la izquierda, el de ojos azules, ese representaría el pensamiento lineal. Y luego tenemos a Millán Salcedo, que es el gamberrete, del pelo rizado. Este representaría el pensamiento lateral. La pregunta de la presentadora es, ¿cuál de vuestros rasgos físicos os gusta más? Es decir, ¿qué parte de vuestro cuerpo os gusta más? Veamos esos segunditos de esa magnífica entrevista que Julio Otero hizo a Martes y Trece. ¿Físicos os sentís más orgullosos? ¿Cómo se puede preguntar esto? Siempre preguntando No, esto. yo, si de algo me siento orgulloso es de las manos. Sí, pienso que sí. Yo estoy muy orgulloso del páncreas. Fijaos, Julia Otero, la entrevistadora, les pregunta, ¿qué parte os gusta más de vuestro cuerpo? ¿Qué hace José Mayuste? Bueno, pues da una respuesta normal, ¿no? De pensamiento lineal, decir, bueno, pues oye, pues, mis manos. ¿Qué hace Millán Salcedo? Que es el gamberrete. Es que el pensamiento lateral también es gamberrete, Juega, y como juega, pues da una respuesta muy diferente, inesperada, que choca. El páncreas, su parte preferida del cuerpo, que está a la vista de todos, obviamente. Eso es pensamiento lineal versus pensamiento lateral. Buscad juegos por internet de cómo poner en práctica el pensamiento lateral, porque os lo digo, os salvará la vida. Si todos pusiéramos en práctica el pensamiento lateral, muchos problemas que parecen insuperables tendrían solución, pero al momento, en décimas de segundo. Como el problema que yo os he propuesto al iniciar el programa. ¿Ya habéis dibujado? ¿Habéis podido dibujar el cuadrado con 3 líneas rectas? A ver qué dicen en el chat. ¿En el chat habéis podido dibujar el cuadrado con 3 líneas rectas? A ver qué dicen en el chat. Alguien dice por aquí, oye, que no, es imposible, me sale una pirámide. Bueno, claro, es que lo normal, si aplicamos el pensamiento lineal, es que te salga una pirámide. Luego está quien se complica mucho la vida, ¿no? Porque si cojo la recta y atravieso toda la página y luego doy la vuelta y no sé qué, pues quizás sí que puedo hacer el cuadrado. Pues veréis, la respuesta es mucho más simple.
¿Cómo dibujar un cuadrado con 3 rectas? Aquí está la respuesta. Víctor, ponla en pantalla. Ahí está. Un cuadrado con 3 líneas rectas. Claro, cuando aplicas el pensamiento lineal, siempre vas a lo más complicado. Dice, claro, 3 líneas rectas, claro, esto forma una pirámide, no, pero aquí hay gato encerrado. Seguro que se haga un dibujo por aquí y por allá, y te puedes estar 2 horas, no, todo un día, y no te saldrá. Ahora bien, el pensamiento lateral busca siempre una respuesta fácil, rápida, que suele ser siempre la respuesta certera. Cuadrado con 3 líneas rectas dentro. Eso es pensamiento lateral. Buscad juegos, ejercicios sobre ello. Y una buena manera también de practicar el pensamiento lateral es ejercitar mucho la imaginación, el juego. Y eso que nos propone precisamente nuestro próximo invitado, Daniel Martinson, que es autor de este libro, Iberian, el despertar de los niños índigo. Un libro en el que precisamente se apuesta porque los niños, las niñas, ejerciten mucho más la imaginación, que jueguen con la imaginación, que empiecen a visualizar en su mente, que no se lo demos todo tan mascado. Hoy por hoy, que estamos en el reino de las pantallas, ¿no? Las tablets, los móviles, está todo mascado. Le das un botoncito y ya tienes un vídeo, tienes una serie, lo tienes todo hecho. Pues este libro, lo que hace precisamente es todo lo contrario. De hecho, ya va por la 2ª edición y ya dice, gracias por apartar la vista del móvil. Empecemos a ejercitar nuestra imaginación, apartémonos de la pantalla, empecemos, por ejemplo, a dibujar, a crear, a expresar de manera artística, lo que sea. Pero sobre todo, pongamos en juego la imaginación, seamos juguetones, seamos gamberretes, pongamos en práctica el pensamiento lateral, el hemisferio derecho, tan importante. A Daniel lo conocimos y fue un placer charlar con él en Valencia. Estas entrevistas que hicimos en Valencia, una de ellas fue a Daniel Martinson, que es un artista increíble, licenciado en comunicación audiovisual, creador de efectos digitales visuales, de hecho fue creador de efectos digitales en La Casa de Papel, entre otras series conocidas. Y fue una entrevista, un auténtico lujo de entrevista. Una charla en la que abordamos muchísimos temas. Y esa charla inédita que hoy os traemos es esta. Espero que disfrutéis mucho. Estoy seguro, vais a disfrutar mucho de la charla con Daniel Martinson. Y luego nos acompañará Iris Carbonelli, mujer arcoiris. No os lo perdáis. Hasta ahora. Hoy en Alex Comunica, en esta serie de entrevistas especiales que estamos haciendo en Valencia, vamos a conocer a un artista que durante su vida se ha valido de diferentes formas para plasmar sus historias. El cómic, la realización audiovisual, la escritura y el dibujo han sido sus principales herramientas. Él es autor de este libro, del que ya os hablamos en su día, en el programa, en un monográfico especial que hicimos sobre educación, nueva educación, que es Iberian, el despertar de los niños índigo. ¿Y de qué habla este libro? De la necesidad de despertar nuestra imaginación. Es muy importante, en un momento en el que esa imaginación parece que está aplacada o anestesiada precisamente por las pantallitas, que estamos todo el día con el móvil, sobre todo nuestros niños, todo el día con el móvil, con la tablet, y pierden la capacidad de imaginar, de fantasear, de crear otros mundos. Él es Daniel Martinson. Daniel, bienvenido. Muy buenas, Alex. Muchísimas gracias por invitarme aquí a este espacio. Quiero decir que Daniel, que yo no lo sabía, es especialista, bueno, licenciado en comunicación audiovisual, estuviste trabajando también en La Casa de Papel haciendo efectos digitales, es decir, que tienes una trayectoria larga en la que se ve que tú no has tenido problemas con la imaginación y la creatividad. Bueno, siempre desde pequeño siempre me ha gustado pues, con los muñequitos, incluso cuando no tenía muñequitos me los dibujaba y los recortaba y les hacía las peanas y jugaba con eso, ¿no? Y luego aparte pues también todo el tema del cine también me ha ayudado mucho, el cómic. Me ha gustado siempre el arte, ¿no? Un poco el ir nutriéndome de diferentes disciplinas y luego utilizarlo para plasmarlo yo, para tratar de transmitir algo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que cuando eres pequeño, pues bueno, la capacidad para transmitir no es la misma, ¿no? Que cuando vas avanzando. La creatividad, la imaginación. Hablemos de este libro.
En un mundo donde las personas viven felices pegadas a sus teléfonos móviles, la creatividad desaparece y la imaginación se apaga cada segundo que pasa sin que nadie se dé cuenta. Héctor, Nadia y Toshi, los niños que veis aquí, son 3 niños de 11 años que conocerán a los misteriosos Iberian, seres unidos a ellos por el poder de su imaginación. Juntos deberán enfrentarse a las peligrosas fantasías oscuras y desvelar los misterios de la leyenda de los niños índigo. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro? Bueno, pues yo llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a encontrar un producto para aportarle algo a las nuevas generaciones. Y bueno, empecé a viajar por el mundo y en uno de esos viajes a Japón que hice, a mi vuelta, allí en Japón es muy normal encontrarse a la gente pues, directamente con el dispositivo móvil, no tiene esa conciencia que nosotros tenemos aquí de tratar de separarnos, ¿no? Que no es esa lucha que tenemos. Pero sí que es cierto que cuando yo vuelvo me encuentro, yo tengo 7 sobrinos y en casa de mi abuela pues me los encontré a todos. La casa de la abuela de ellos, que es mi madre, bueno, es una casa de campo. Y me los encontré a todos dentro, con los dispositivos móviles, unos con la consola, otros con las tablets, otros con el móvil, otros viendo la tele, pero sí, todos juntos, ¿no? Y cómo se aclaraban. Y dije, digo, aquí pasa algo. Y entonces ya fue cuando me surgió la idea, esa semilla, de que el producto que hiciera le tratara de poner en relieve el problema que hay del abuso de los dispositivos digitales, ¿no? Porque fíjate, en una casa de campo y había 7 chavales y chavalas ahí dejando pasar el tiempo cuando podían estar fuera, podían estar jugando, no sé, hay tierra, hay árboles, hay materiales para construirse sus propias casetas, ¿no? Pues bueno, esa fue la semilla, ¿no? Y ya luego pues fue un poco ir dándole forma a la historia. Algo que llama mucho la atención de Iberian, y que me gusta porque eso es llevar contraria a los libros que habitualmente se hacen para niños, que hay muchísimo más texto que dibujos o ilustraciones, ¿no? De hecho, hay muchos libros que todo es ilustraciones, dibujo, parece más una novela gráfica que no un libro para niños, ¿no? ¿Por qué? Pues yo siempre digo que es un paso intermedio entre el manga o el cómic y la novela. Sí que es cierto que a la hora de leer pues es bastante ligero, pero la intención era que crear el libro que a nosotros nos habría gustado leer cuando éramos pequeños. Entonces, claro, queríamos algo ligero, algo que tuviera texto, porque es importante dotar a los chavales de vocabulario. Sí. Pero tampoco queríamos que fuera un ladrillo. Entonces, claro, fue buscar ese equilibrio. El libro son 417 páginas, lleva 13 ilustraciones y sí que es cierto que acompañan, en cada diálogo, acompaña una cara, porque hemos sustituido lo que es la descripción del diálogo. Dijo este personaje muy enfadado, eso va fuera y lo que hacemos es poner la expresión con la emoción, la emoción con la que se está expresando en cada momento cada personaje. Entonces, claro, si está enfadado, si está triste, y hay que reconocerlo mientras estás haciendo la lectura, ¿no? Entonces, por eso esa es la parte intermedia. Está muy bien. Segunda edición ya. Segunda edición. Dices además, segunda edición, gracias por apartar la vista del móvil. Sí, es un poco un agradecimiento a los que compraron esa primera edición, porque digamos que pusieron su confianza ahí y han pasado ese tiempo fuera del dispositivo móvil para centrarse en la lectura. Hay que forzar a los niños también a que hagan cosas creativas. Yo lo digo porque yo tengo a mi hijo que se le da muy bien el dibujo, sabe dibujar muy bien, le encanta el cómic, le encanta el manga. Por cierto que en su día Valiant, de Hay que Avanzar, que fue quien nos presentó y nos puso en contacto, me regaló este libro para él y él se lo va leyendo. Pero yo en este verano lo quise apuntar a un campus de manga, ya que te gusta el manga, te gusta dibujar, y decía, no papi, no tengo ganas, la pereza. Pues lo forcé igualmente, vas a ir.
hay que forzar un poco, o sea, el padre o la madre tienen que hacer de padre y madre y no dejar que la educación la lleve el niño. Lo digo porque es muy fácil, ¿no? Cuando los niños se ponen muy pesados, conéctate a la tablet, al móvil y déjame en paz un rato, ¿no? Es una canguro, tenemos la de canguro digital. Hay que forzarse un poco y forzar al niño a que haga cosas creativas, porque si no, por él mismo, si lo dejamos, tampoco lo va a descubrir, porque el mundo en el que estamos está tan sobreestimulado, está todo tan mascado, tan fácil, que si no es imposible. Sí, a ver, es muy fácil, bueno, también nos pasa a los adultos, si tenemos que ir al gimnasio o quedarnos en casa, es más fácil ponernos la excusa para quedarnos en casa. Entonces, pues imagina, y nosotros que somos conscientes de eso, pues imagínate los más jóvenes que no tienen esa conciencia formada, ¿no? De la necesidad que hay de salir fuera, de hacer cosas creativas, de ejercitar el cuerpo, bueno. Y no se le puede dejar la educación libremente a los chavales, eso por descontado. Siempre hay que, pues eso, fomentarle, oye, ¿te gusta esto? Venga, pues toma más, a ver qué tal, ¿no? Y no dejarle caer en esa pereza que bueno, el otro día escuché una frase que era muy buena, que decía algo así como que si conoces la última serie de Netflix, o las últimas series de Netflix, si conoces el último podcast de moda, el último baile de TikTok, si conoces todo eso y no sientes que tienes una vida equilibrada, es que eres un vago. Y dije, guau, digo, es verdad. Pues la clavó. Totalmente. La clavó. Y dije, wow, es porque en realidad, como el sistema está tan preparado para robarnos ese tiempo, y encima de todo nosotros colaboramos con ese sistema, venga, pues voy a hacer contenido como el repetir bailes, el repetir los lip syncs estos. Todo eso no aporta. Entonces, yo, ojo, no tengo un mensaje de demonizar la tecnología ni nada de eso, para nada. De hecho, la tecnología es maravillosa. Lo es. Y si no, mismamente no podríamos estar haciendo esto. Mira, mi hijo, por ejemplo, desarrolló buena parte de su creatividad gracias al Minecraft. Este juego que tú construyes, aparte lo que le gusta a él, le encanta más el modo creativo, sí, que puedes crear sin límites, que el modo supervivencia. Bueno, los que juegues al Minecraft sabéis de qué hablo. Para los que no lo sepáis, es un juego que está en construcción continuamente y tú te construyes tus islas, tus edificios, tu casa y puedes hacer auténticas maravillas, ¿no? O sea, la tecnología no hay que demonizarla. Efectivamente. Juegos como Minecraft han hecho mucho bien, aunque sí que es cierto que hubo ahí como una resistencia, ¿no?, de los padres porque pasaban demasiado tiempo. Ya el tema del tiempo, ya esa es otra historia, el tiempo que deben de dedicarse con las pantallas. Pero el saber utilizarlas y sobre todo el enseñarles a utilizarlas, porque existe un miedo a la tecnología de que conforme van avanzando, sacan una aplicación nueva, enseguida se le crea esa resistencia de decir, madre mía, esto, están todo el día con ello, y a ver, lo que creo que hay que hacer es aprender a utilizarla y entonces tú sabiendo cómo puedes utilizarla en beneficio propio, en beneficio creativo, de poder alimentar esa creatividad de tus hijos, en ese punto les enseñas a ellos cómo tienen que usarla, ¿vale? Porque si no, ellos se van a tragar todo lo que venga y evidentemente el instinto es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Ese instinto de lo cómodo es lo que van a ver y bueno, es un poco el estar actualizado, el perderle ese miedo. Y yo, de hecho, sin ir más lejos, a mí, por ejemplo, TikTok es una red que a día de hoy no uso, no sé si en un futuro llegaré a usar, pero sí que he aprendido a utilizarla. He aprendido cómo funciona su algoritmo y de vez en cuando hago alguna prueba a ver qué tal, a ver cómo funciona, a ver el estar actualizado, ¿no? Me veo de vez en cuando algún vídeo de actualización de Instagram. Instagram sí que lo utilizo un poco más, pero bueno, es eso, es saber de qué manera lo puedo utilizar para que me haga bien. Por eso, la tecnología no es un problema, las redes sociales no son un problema, lo que es un problema es no saber cómo desarrollar la creatividad. Y aquí tenemos un problema claro, porque si los padres no son creativos y no han desarrollado esa creatividad, ¿cómo van a enseñar a su hijo a desarrollar esa creatividad? Por eso esta entrevista es importante, no solo
para nuestros niños, sino también para nosotros, como adultos que somos y que tenemos la creatividad estancada y bloqueada. ¿Cómo despertar, Daniel, cómo despertar la creatividad, la imaginación? Bueno, el tema de los dispositivos móviles lo que ha hecho es que perdamos la capacidad de aburrirnos. Y aburrirnos es clave para la creatividad. Ese primer paso. Sí. O sea, necesitamos aburrimiento, incluso necesitamos ansiedad controlada. Necesitamos ese punto ahí. Porque eso es lo que va a hacer... ¿Ansiedad controlada? Sí. A ver, cuéntame eso. Que te venga, que estés continuamente estresado y tengas muchísima ansiedad, evidentemente no va a ayudar a la creatividad, pero tener ese punto de nerviosismo, de no sé, fecha límite, cosas así de, uy, necesito hacer esto. Que estás a punto de parir algo, ¿no? Sí, porque el parto. Efectivamente, porque esa ansiedad te permite el buscar soluciones. Y uno de los beneficios de la creatividad es la resolución de problemas, la búsqueda de esas soluciones. Bueno, entonces, claro, el primer paso es utilizar menos el móvil. Hay miles de vídeos que te explican de cómo puedes utilizarlo. Yo el último consejo que vi fue poner la pantalla del teléfono móvil en blanco y negro, porque te llama menos la atención. Claro. ¡Qué bueno! Claro, porque es que lo tienen totalmente pensado para que los colores te hagan ir o sea, te sea llamativo y te hagan ir que sea cualquier notificación, venga, voy para allá. Claro. Entonces, me quedé así y dije, wow. Y sí que es cierto, hice la prueba un día, nada más, porque me parecía incómodo. Y dije, la pantalla en blanco y negro. Y es algo que tengo que cultivar más en ese sentido, pero me pareció... Has dicho una palabra clave. Me pareció incómodo. Sí. ¿Hay que buscar la incomodidad para ser creativo? Totalmente. O sea, para ser creativo y para avanzar en tu vida tienes que crearte la incomodidad. Como comentábamos antes, si te conoces la última serie, el último baile de TikTok, tal, es porque estás viviendo de una manera cómoda. Entonces, si quieres avanzar, si quieres hacer algo más allá, tienes que crearte esa incomodidad. Tienes que salir, si vives con tus padres, tienes que salir de casa. Tienes que verte en esos momentos que se dice con la soga al cuello, ¿no? De decir, uy, necesito, no sé, pagar el alquiler, necesito ir a comprar. Todo eso que tú vives cómodamente en tu casa con tus padres, cuando sales de ahí ya no lo tienes. El frigo ya no se llena solo, ¿no? Que era una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando con 20 años me independicé y fue como, wow, aquí están cambiando mucho las cosas. Entonces, eso te hace generarte esa ansiedad, ese estrés que te permite ser más creativo y aprovechar más el tiempo. Porque si tienes que hacer otro tipo de cosas para encargarte de tu vida, por así decirlo, de tu supervivencia, cuando tengas espacios de tiempo vas a poder darle más a esa creatividad, darle más alimento a esa creatividad. Yo recuerdo de pequeño, yo me aburría mucho y eso hizo que fuera muy creativo. Yo, de hecho, empezaba a dibujar mis cómics, me encantaba el cómic, pero como tampoco en casa no había mucho dinero para comprar cómics, pues me los dibujaba yo. Es decir, que fíjate, el aburrimiento y el no tener recursos, pues hace que uno mismo se espabile, mueva el culo y empiece a crear. ¿Qué pasó? Pues llegó un momento en que me compraron una consola. Me compraron la consola, dejé de dibujar. Y yo eso lo recuerdo como uno de los momentos, te lo digo, ahora, con el paso del tiempo, más tristes de mi vida. Fíjate. Renuncié a mi creatividad por algo que era mucho más fácil, que es la consola. Sí. A mí me pasó algo parecido. Lo que pasa que, por suerte o por casualidad, porque mi madre evidentemente no era consciente de todos los problemas que podía generar el estar mucho tiempo con las pantallas, mi madre me limitaba mucho el uso de la consola. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que hacía era, cuando me ponía a dibujar, dibujaba los personajes del... Qué bueno. Y entonces me montaba mis historias con esos personajes. ¿Por qué? Porque no podía jugar a la consola. Entonces, claro, de esa manera, pues también se estaba trabajando la creatividad. Al final, el tiempo que se utilizan los dispositivos digitales, eso no está escrito en ningún sitio. O sea, te puedes encontrar un montón
montón de estudios que te dicen 5 horas, 3 horas, 1 hora, media hora, 20 minutos, o sea, de tal edad a tal edad. Yo sí que recomiendo que hasta los 5 o 6 años pantalla cero. Pantalla cero. Y ya a partir de ahí, pues sí. Pero yo no me arriesgaría jamás a decir, no, los niños a partir de 6 años tienen que tener 20 minutos la pantalla. No, o sea, porque creo que bien utilizada se puede dar mucho más de sí. Sí. Y no tienes por qué. El artista, tú lo sabes, cuando entramos en flow Sí. y nos cortan, es como si nos pegaran un guantazo. O sea, Sí. y te quedas diciendo, ostras, ¿qué ha pasado, no? Entonces, cuando el niño utiliza las pantallas de manera creativa, tienes que tener mucho cuidado cuando se las retiras. O sea, y es muy importante la comunicación padre-hijo y saber en qué punto está tu hijo, o sea, conocerlo de verdad. Sin necesidad de tener que hacerle... las preguntas están muy bien, evidentemente hay que hacerlas, pero observa, trata de aprender de él, no trates de imponerle la educación. Yo creo que eso es clave. Observa qué es lo que le gusta más y apoyarle también. O sea, por una parte, hombre, forzar un poco, ¿sí? Porque como padres tenemos que forzar a los niños a esa incomodidad, a que no sean perezosos, no sean vagos, porque es la muerte de la creatividad. Así de claro, ahí sí que hay que meterles un poco de caña. Era lo que te decía, mi madre me dejaba muy poco tiempo de estar con la consola, me forzaba a dejar la consola. En tu caso te fue bien, porque gracias a eso tú desarrollabas historias con los personajes de la consola, Claro. de los videojuegos. Entonces, claro, ella me cortaba y decía, vale, pues ahora voy a hacer, pues como no puedo, pues Sonic. Yo era de Mega Drive, lo reconozco. Mega Drive, Sí, yo también. bien, Sega, ahí. Claro, y entonces yo, pues Sonic, Tails, pues bueno, yo me hacía mis historias, me hacía mis recortables, ¿no? Con los dibujitos y tal. Y, de hecho, bueno, Lynx tiene Es un que puntito de te lo iba a Sonic. decir, te lo iba a decir, ¿eh? Sí. Que recordamos que es dibujante Daniel, todos los dibujos que hay en este libro son suyos, es Sí. ilustrador y dibujante. Por cierto, habrá gente que seguro estará preguntando en el chat, Iberian, el despertar de los niños índigo, ¿dónde se puede conseguir este libro? Mira, se puede comprar en Amazon, se puede pedir en librerías como El Corte Inglés, La Casa del Libro, Fnac, y también se puede comprar en nuestra página web, que es www.mundoiberian.com. Y allí, pues bueno, también se puede pedir, si quiere un autógrafo, o sea, una firma, una dedicatoria, pues se le puede hacer. Y ahí también incluye una hoja de pegatinas y un marcapáginas. Volviendo al despertar de la imaginación, de la creatividad, ¿recomiendas aburrirnos? Que esto es para los niños, pero también para los adultos, ¿eh? Sí, totalmente. Porque hay mucho adulto con la creatividad bloqueada, estancada. Y es un problema, porque cuando uno tiene la creatividad estancada, le falta la vitalidad. Bueno, yo creo mucho en la teoría del niño interno. Todos tenemos un niño interno, ¿no? Y ese niño interior, que muchos dicen que puede ser el inconsciente, etcétera, etcétera, eso a mí me da igual. Pero sé que a mí me gusta visualizar que aquí hay un niño al que le gusta jugar, le gusta crear, le gusta imaginar. Y si tenemos la creatividad estancada, ese niño se va apagando poco a poco. Y se trata de encender ese niño, de despertarlo. Entonces, primer paso, aburrirse. Aburrámonos, para que nos entren ganas de hacer cosas. Que ya sé que muchos diréis, pero es que la vida, tal y como está montada y diseñada en este sistema cainita, que tenemos que trabajar un montón de horas, bueno, oye, el tiempo se saca de donde sea. Aburrirnos, crear como, Daniel, a través del dibujo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos despertar esa creatividad? Mira, Ya hablando de los adultos, ¿eh? Sí, pues yo te digo que la creatividad no tiene por qué estar solo en dibujar, escribir, esculpir. No creo que se centre en eso. Yo creo que incluso, mira, alguien que hace vídeos para YouTube, por ejemplo, tú con tu programa, Sí. tú eres un creativo, porque tú estás dando ese contenido de valor a la gente y estás aportando a la gente con tu trabajo y con tu talento. Y eso es creatividad. No tienes por qué ser un gran dibujante o un gran escritor. Bueno, y también te gusta la música. Sí, me encanta la música. Claro, ahí tienes también otro punto. Entonces, yo creo que la creatividad puede estar en todos lados, puede estar incluso en la cocina. Tú puedes cocinar y puedes ser creativo haciendo eso. Y lo que hace falta es hacernos preguntas, es el poder
cuestionarte cómo puedes evolucionar lo que tienes. Vale, yo sé dibujar, ¿cómo puedo ir un paso más allá? Yo sé cocinar, ¿cómo puedo ir un paso más allá? He hecho vídeos y lo están viendo, no sé, lo están viendo 70 personas. ¿Cómo puedo hacer para que le aporte a más gente, para que le llegue? Ojito, no confundir con simplemente el tener seguidores o el tener muchas visualizaciones. Es que eso es peligroso, ¿eh? Muy peligroso. Es peligroso. Porque también se nos convierte en un número, los que... A mí me ha pasado, a ti seguro que también, cuando subes algo y estás viendo a ver, y ya llega un punto en el que te da igual quién le haya dado, porque al principio, las primeras veces dices, ay, mira, le ha dado fulanito, menganita. Es el chute de dopamina, ¿eh? Sí, totalmente. Y luego pasa a eso de que pasan a ser un número. Dices, uy, 100, 200, ya ni siquiera te interesa ver quién. Y vas buscando y luego tienes un fracaso, como yo digo, subes un vídeo que no lo ve nadie. Y dices, no puede ser, ya te empiezas a sentir triste, empiezas a sentirte frustrado, te baja la autoestima, porque dices que lo que estoy haciendo ya no está inspirando. Y a lo mejor pues, puede haber sido porque al algoritmo le ha dado la gana, algo que no controlas. Y yo tengo la teoría de que en muchas ocasiones seguimos a la gente equivocada. En las redes sociales. Seguimos a la gente equivocada. Sí. ¿A qué te refieres? Me refiero a que estamos siguiendo a gente que realmente no nos inspira, que nosotros creemos que sí. Gente, pues, por ejemplo, viajes, o gente que tiene una pareja perfecta, o tiene... Y nosotros creemos que lo que estamos viendo es así. Realmente lo que estamos viendo es una vida editada. Es una fachada. Totalmente. O sea, ¿qué haces cuando editas vídeo? Quitas las partes donde te equivocas, las partes donde, no sé, estornudas o te rascas la nariz y lo dejas todo junto. Y dices, wow, este tío es perfecto. Este tío no tiene defectos, lo hace y además le sale todo a la primera. No, todo eso está trabajado. Entonces, no podemos fiarnos de ese tipo de gente o de mensaje, ¿no? que nos están transmitiendo. Y creo que es muy importante el hecho de pasarse un tiempo observando qué cuentas estás siguiendo y si realmente no te hacen feliz, dejar de seguirlas. A mí me gusta mucho viajar. Yo, bueno, ya te he comentado que la idea de Iberian vino a través de muchos viajes y al final volver a casa. Pues eso hace que vayas valorando realmente las cuentas que vas siguiendo. Tú sigues, empiezas a ver, venga, esta persona ¿dónde está? Está en tal sitio, guau, qué foto más bonita. Dejas el móvil, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Porque dices, uy, es que a mí me gustaría estar en ese lugar y no puedo por mi trabajo, porque económicamente no puedo. Entonces esa cuenta no te está motivando. No te está restando, ¿sí? No te suma. No te está haciendo mejor, aunque tú creas que sí. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo cuando veo... A mí me gusta seguir a gente auténtica, que cuenta cuando les va bien y cuentan cuando no les va bien. Y cuando un día tiene un día de mierda, lo dicen, he tenido un día de mierda, pero mira, he aprendido esto y tal. Vale. A mí yo cuando veo esas familias perfectas, que en Instagram hay un montón de que están siempre riendo y en familia, en un salón fantástico, en esa mansión y tal, jiji, jaja, y comen todo sano, muy bien, todo muy vegano y todo, y dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no cagáis? Efectivamente. Yo digo, a ver, oye, que todos tenemos nuestra mierda. Y perdona que hable así, pero a veces también hay que hablar así para que se entiendan las cosas. Perdemos un poco la autenticidad y eso también nos aleja de la creatividad. Repasamos. A aburrirnos, lo necesario, para que surja esa creatividad, ganas de hacer cosas, que la creatividad puede ser dibujando, puede ser escribiendo y puede ser cocinando. La creatividad se manifiesta de muchas maneras distintas. Luego, hombre, seguid a gente en redes sociales que sea auténtica, que nos intenten vender una imagen de algo ideal que no existe. Es decir, aquí hay que aprender a observar la realidad tal y como es. Crearte la incomodidad. Crearte incomodidad. Es que es clave la incomodidad. Sí. Salir de la zona de confort, que ya sé que diréis, bueno, ya están con el rollo de salir de la zona de confort. Pero es que es verdad. O sea, el confort mata
a la creatividad. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Las fases más creativas en mi vida es cuando he estado incómodo, cuando he hecho crecer la empresa, cuando he estado incómodo y he tenido un punto de ansiedad, pero no es ansiedad paralizante que hace que te entra la taquicardia y tienes que ir hasta urgencias. No, es decir, una ansiedad que hace que quieras crecer, que tú ves que hay algo que no acaba de funcionar y que tiras para adelante. Esa ansiedad es muy positiva. Casi creo que podríamos cambiar ansiedad por ambición. Ambición. Sí, me gusta Ambición. más. Sí, hay que tener ese punto de ambición. Luego también hay otro problema que se encuentra mucho y es que la gente no tiene foco, o sea, no tiene un objetivo en la vida. Yo, por ejemplo, con Iberian, para mí es clave. De hecho, tuve un pequeño problema de salud que lo primero que haces es buscar en Google y ya te anuncian tu muerte. O sea, Sí. ya te dicen, no, esto es cáncer. Y yo dije, ostras, Iberian apenas acaba de empezar. Lo que hice antes de ir a urgencias es sentarme, escribir todo el plan para que Iberian se complete, si no era por mí, porque yo ya me veía, digo, estoy acabado, ya se me acaba la vida, ¿no? Y dejé todo el plan a seguir de cómo tenía los siguientes pasos que tienen que seguir de Iberian. Y claro, luego fui a urgencias y me dijeron, esto no es nada, es algo muy común, tal, puede pasar. Y dije, wow, bueno, ya tengo el plan hecho, ¿no? Y yo creo que ese es ese punto de ambición que la gente debe tener, de ese objetivo de vida, de decir, quiero conseguir esto. Pero es que la ambición, te dirás, que a mí la ambición me estresa. Hombre, claro que sí. Porque no lo consigo, o al principio no lo consigo, o todo, hostias, que tarda más de lo que yo creo. Pero es que la gente que estás viendo en esas redes sociales, no solo en redes sociales, sino en medios en general, grandes actores, grandes inventores como puede ser Jobs o puede ser, cualquier grande que tú veas en televisión, no le han regalado nada. Nada. Lo que pasa que la historia que te venden, sí. La historia que te venden de, por ejemplo, Steve Jobs, que para mí ha sido siempre un referente. Sí, y para mí. Pues, ¿cuál es la historia que te venden? No, él empezó en un garaje y entonces hizo un ordenador y entonces ya fue creciendo y tal. Steve pasó por una serie de crisis existenciales brutales. Sí. Pero esa no es la historia porque si no es como que van a deshacer ese mito. Pero es que no necesitamos mitos, necesitamos gente real. Por eso decía antes, seguimos a las personas equivocadas y tenemos que hacer un análisis sobre eso. Tenemos que averiguar cuáles son las personas que nos inspiran y seguirlas. Y eso sería una forma de utilizar las redes sociales de manera que te sumen y que te pueda volver más creativo. Ahora hay gente que estará viendo el programa y dirá, ya, pero yo, por ejemplo, yo no tengo ambición. Yo no tengo ambiciones. Yo quiero simplemente vivir, contemplar la vida, disfrutar lo máximo que puedo y ya está, pero tampoco tengo ambiciones, una necesidad de desarrollar mi creatividad. Si lo tiene tan claro, yo ahí no forzaría nada. Yo ahí diría, vale, ¿eres feliz con lo que tienes? ¿Sí? ¿No? Si es que sí, sigue adelante, porque tiene que haber gente de todos los tipos. Pero si la respuesta es que no eres feliz, entonces es que sí que tienes ambición. Lo que pasa es que o no la has reconocido o no has sabido verla, ¿no? Hay un grado de insatisfacción. Yo, es algo que siempre he visto en todos los creativos, y yo me incluyo también, es un grado de insatisfacción que parece que nunca se colma. Lo cual también, hombre, tiene un punto de estrés, ¿eh? A veces, sí. Y a veces acabo cansado de mí mismo. Y me quiero olvidar de mí. Y digo, pesado, a veces me miro al espejo y digo, pesado, estate quieto ya. Que también quiero descansar. Pero luego dices, ya, pero es que los que nacemos siendo un culo inquieto, moriremos siendo un culo inquieto. Claro, también son naturalezas, ¿no? Hay personas que son más tranquilas y personas que son más inquietas. Y hay que respetar la naturaleza de unos y la naturaleza de otros. El problema es cuando hay personas que tienen esa inquietud o esa insatisfacción y lo que hacen para no sufrir es anestesiarse. Entonces te dicen, no, sí, yo estoy bien, yo soy feliz, pero en el fondo no se escuchan. Están desconectados de sí mismos. Pues si estuvieran conectados, dirían, hostia, pues un poco insatisfecho sí que estoy. Oye, pues esto sí que me gustaría conseguirlo. Oye, pues sí que tengo ambición. Pero se desconectan para no sufrir. Es que ese es un problema muy grave y es que tenemos miedo de escucharnos. Hemos desarrollado un miedo brutal y por eso necesitamos continuamente
tener la televisión puesta de fondo, tener, no sé, ahora audiolibros que vienen muy bien de vez en cuando, yo hago uso, pero no es algo continuo. O sea, estar en casa y tener continuamente, venga, necesito música, necesito algo que me llene el cerebro. Otra cosa es ponerte música para inspirarte, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de saber utilizar los diferentes recursos para desarrollarte. Pero la gente necesita tener la cabeza llena de ruido porque tiene mucho miedo a escuchar qué es lo que tiene dentro y qué es lo que realmente... descubrir esa ambición, ¿no?, que estábamos diciendo. Tiene mucho miedo de eso, porque eso le va a generar la incomodidad de ser infeliz, y al ser infeliz, pues o se desarrolla o al final se deja vencer y cae en una depresión, que al final las redes sociales tienen mucha culpa en eso. ¿Cuántas veces el origen de una depresión es la muerte de la creatividad o estancamiento de la creatividad? No somos creativos, es como si esa energía, que es una energía creativa para crear, para dar al mundo, para entregar, como no le hacemos caso o se estanca, es como si se volviera hacia adentro. Entonces, como no vas hacia afuera, usted, pues voy hacia adentro y te voy a tirar hacia abajo. Yo estuve con una chica que una de las cosas que me enamoró era los cuadros que pintaba, y cayó en depresión ella y dejó de pintar. Y yo la animaba, de hecho le compraba material de pintura para que siguiera. Y no, o sea, eso le había abandonado. Y a mí una de las cosas que me enamoró de ella era esa parte artística, ¿no? Y yo en ese punto tampoco entendía bien la depresión. Yo luego empecé a estudiar neurociencia, que bueno, que esa es otra cosa que a mí me encanta, que es que cuando digo de aprender de un tema, lo que hago es comprarme un montón de libros sobre ese tema, y en 3-4 meses, ya tengo un conocimiento mucho más amplio. No soy un experto, yo no soy experto en nada, pero sí que es cierto que amplío mucho mis conocimientos en ese corto periodo de tiempo. Pues empecé a estudiar la neurociencia y entonces me di cuenta de cuál era el problema, porque el problema físico, aparte de esa inspiración y ese trabajo interior, todo eso hace que tu cerebro segregue ciertos químicos, ¿no? Al final, lo espiritual o lo no físico está relacionado con lo físico. Sí, siempre. Y esas, de hecho, bueno, muchas enfermedades vienen de somatizar problemas que tenemos no físicos, o sea, se nos convierten en físicos. Y claro, en ese punto yo no entendía la depresión, yo tampoco supe reaccionar bien. Y bueno, al final por unas cosas y por otras esa relación con ella acabó, pero no ha vuelto, o sea, yo la he seguido en las redes sociales y tal, no ha vuelto a crear, porque acabó bien, o sea, sí. La relación al final fue, mira, no nos entendemos y fin, pero ella no ha vuelto a crear y me da mucha pena porque ella tenía un grandísimo talento para eso, pero bueno, tampoco se puede forzar a la gente. Sí que es cierto, la última vez que hablé con ella ya me dijo que el tema de la depresión, que lo tenía muy controlado y tal, por lo cual yo me quedé en paz en ese sentido, pero no, ese punto creativo, por lo que sea, no le ha vuelto. Hostia, el mundo de la pareja también complejo, ¿eh? Sí, totalmente. Pero también se crece mucho en pareja, ¿eh? Aquella frase que dicen, más vale solo que mal acompañado, hombre. Y yo, lo que he crecido en pareja, no lo he crecido solo tampoco, ¿eh? Es decir, la pareja es como un espejo. Sí. Te enfrenta, te confronta. Sí, eso es cierto. A mí me ha faltado estar un poco más consciente en esos momentos, ¿no? El saber, lo que dicen, ¿no? Si volviera atrás con lo que sé ahora, porque ahora sí que es cierto que bueno, creo que me he podido desarrollar más a nivel personal. Siempre, de hecho, desde los 21 años, que fue cuando conocí a Valiant, que fue el que sembró esa semilla en mí. De hecho, tenía una frase que decía, la gente que no te aporte en tu vida, cárgatela. Cárgatela. Sí. Elimínala. Es que es muy expeditivo, ¿vale? Sí, el catanazo, ¿no? Me enseñó ahí en ese punto. Y eso fue cuando yo tenía 21 años entonces. Y eso fue como, ¿cómo? O sea, a mí me rompió. Imagínate, yo me crié en una casa de campo, como yo digo, entre lechugas y amapolas, ahí en Murcia. Y claro, no, ahí mis padres no tienen una gran educación, simplemente, bueno, como yo digo, supervivientes, ¿no? de las circunstancias que han vivido y que ellos nunca han pensado que podían sobreponerse a todo eso y ser diferentes, ¿no? Pero
claro, yo con todo eso luego conozco a Valiant y es como, ¿cómo? Y ya a partir de ahí empezó a manifestarse en mí ese crecimiento personal y a yo tomar interés en mejorarme, ¿no? Y bueno, por eso considero, ¿no? De hecho, yo ahí tenía otra novia cuando Valiant me conoció y claro, yo ahora miro atrás y digo, guau, todo lo que pasó tiene su porqué, ¿no? Y bueno, ahora con todo el tema de la metagenealogía que se está trabajando en Hay que Avanzar, bueno, pues también estoy relacionando muchos de esos problemas y muchas de esas cosas que pasaron en el pasado, ¿no? Has dicho algo antes muy importante. La creatividad no solo está en la mente, está en el cuerpo también, todo está conectado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, las veces que he estado más creativo, claro, para ser creativo también hay que aprender a vaciar la mente, desconectar el pensamiento, ese pensamiento cíclico que si estamos con preocupaciones y demás y no damos lugar a la creatividad, a que emerja, a que fluya. Y el ejercicio físico a mí me ha ayudado mucho. O sea, entrenar todos los días, estar conectado con mi cuerpo, sudar, pero también ver la fuerza que uno tiene, comprobar la fuerza que uno tiene, crear un hábito, también una disciplina. Eso hace que también se desarrolle la creatividad y el problema es que estamos en una sociedad en que se está muy desconectado del cuerpo. ¿En qué sentido? No lo digo porque no haya personas que se cuiden mucho, que eso está muy bien, pero se cuidan por un sentido de ego, de vanidad o para verse muy guapo, en vez de canalizar todo ese esfuerzo, ese trabajo corporal para ir más allá, para estar conectado, por decir de alguna manera, con nuestro yo superior, con la divinidad, con esa manera de mostrarse a uno mismo que es capaz de todo, y el trabajo con el cuerpo te ayuda a eso. Sí, totalmente. La construcción de buenos hábitos te hace o sea, te da paz en la mente y en ese punto tú ya puedes desarrollar y tienes la mente más clara para, bueno, en el libro se utiliza también la teoría del éter, o sea, ese sitio donde confluyen todas las ideas, ese pensamiento colectivo y ahí pues, como las ideas están flotando, ¿no? O sea, la manera en la que yo lo he representado es que las ideas están flotando y son motitas, como motitas de luz, y si tú entras en contacto con ellas obtienes esa idea, ¿no? Entonces, eso explica también el hecho de que cuando tú tienes una idea y dices, oh, esta idea es buenísima, no se le ha ocurrido a nadie, te vas a Google y dices, ahí va, hay alguien que hace un año ya hizo algo parecido en Seattle o en Australia, ¿no? Y entonces, claro, dices, no, ¿cómo es posible? Bueno, yo eso lo explico con la teoría del éter, de ese espacio que no tiene ni tiempo ni espacio físico. Y es que esas dos personas han entrado mediante un estado de flow o meditación, llámalo como quieras, han entrado espiritualmente en ese lugar, han cogido la misma idea. Porque no es que uno la coge y se la lleve, no, sino la coge, la obtiene y se queda. Y todo va sumando, ese espacio es esa inteligencia colectiva que se crea. Eso es otra cosa también. La comparación con los demás también es un factor que estanca la creatividad. ¿A qué me refiero? Es decir, que hay mucha gente que dice, pues voy a crear, mira, se me ha ocurrido una idea que es fantástica, es única, entras en Google y ves que otro ya la ha desarrollado. ¿Y qué hacen muchos? Bueno, pues entonces ya se frustran y dicen, bueno, como este ya lo ha hecho, ¿para qué lo voy a hacer yo? Es decir, como los que quieren escribir, ¿no? Pues ya hay muy buenos escritores, yo no voy a aportar nada, pues no voy a escribir. Yo sé quiero dibujar, ya, pues que hay muy buenos dibujantes, ya, ¿yo qué voy a aportar? No voy a aportar nada, pues no dibujo. Totalmente, mira, sin ir más lejos, el libro de Iberian, cuando ya lo teníamos escrito, teníamos a un dibujante profesional que lo iba a hacer, pero bueno, por diferentes motivos no pudo hacerse cargo y dijo, mira chicos, os lo estoy retrasando continuamente, tengo que salirme del proyecto. Vale, y entonces dijimos, ahí va, ¿y ahora qué hacemos? Y yo, que como había estado dibujando durante tanto tiempo cuando era pequeño y en el instituto, yo la parte de atrás de las agendas estaba llena de dibujos. Me encantaba Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball. Caballeros del Zodíaco. Sí. Se nota que somos de la misma quinta. Totalmente. Y claro, dije, mira, bueno, también
cuando estudié el máster de 3D, una de las asignaturas me las dio, que era dibujo, me la dio Salva Spin, que es dibujante de cómics de Marvel, y eso, bueno, fue como ahí, como que se apuntaló ahí un poco, ¿no? Fue un puente, porque cuando llegó el momento en el que nos quedamos sin dibujante con Iberian, dije, vale, yo me encargo. No sé cómo ni de qué manera, hace un montón que no dibujo, pero yo me encargo. Y entonces me compré una tableta digital sobre la que dibujas. Jamás había usado eso. Aprendí a utilizar el programa. Los primeros dibujos eran realmente horribles. Y de hecho, los que han quedado en el libro, yo creo que ahora mismo no representan mi verdadero talento, pero sí que es cierto que en ese punto era lo mejor que yo podía hacer, lo mejor que yo podía dar. Y da igual el hecho de que no seas tan bueno como otros, porque fíjate, si te metes en Pinterest, por ejemplo, encuentras verdaderas obras de arte. Y claro, yo tenía ese miedo, pero por otro lado dije, mira, me da igual porque son mis personajes y mejor que yo, nadie va a plasmar, nadie le va a poner ese espíritu y ese punto que tienen que tener, porque al final tus personajes, yo creo que lo más parecido a tener hijos. No tengo hijos, pero creo que porque realmente los sientes como tal y vas viviendo, o sea, cuando tú escribes, el propio personaje, una vez que ya se ha creado esa personalidad, el propio personaje te va diciendo qué es lo que va a pasar. O sea, tú le pones la situación y él mismo te dice cómo va a reaccionar a esa situación porque ya es una persona. Y eso luego hay que transmitirlo al dibujo. Entonces, creo que es más importante crear con alma que crear con técnica. Bien. Crear con alma y no crear con técnica. Que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Como creo que no soy lo suficientemente bueno, pues no lo hago. Claro. Te frustras antes de empezar. Es absurdo. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque la creatividad nos lleva a una felicidad real. Si la felicidad existe, que para mí la felicidad es un estado de plenitud, de satisfacción, la creatividad es básica. El desarrollo de la imaginación, que también eso nos desconecta un poquito de la Matrix, ¿no? De este sistema que nos quiere funcionales, productivos y todo el día trabajando y con la cabeza agacha. Y como borregos, ¿no? También obedeciendo todo lo que nos digan. Totalmente. Fíjate, sin ir más lejos, en el libro también, la ciudad donde viven se alimenta, o sea, todo el mundo está enganchado a los dispositivos móviles. Claro, pero eso tiene un motivo, porque la fuente de energía han encontrado la manera de que sea a través de las emociones que nosotros volcamos mientras consumimos contenido. Entonces, claro, si se desconecta totalmente, la ciudad se va, o sea, no pueden conseguir esa desconexión. Entonces, claro, ellos están continuamente generando contenidos. Hay un sitio donde hay, bueno, se llama fábrica, y es donde se generan todos esos contenidos, pero son todos copias de copias de copias. ¿Ves algo que funciona? No sé, seguramente te suena, pero ¿ves algo que funciona? Lo duplicas y lo duplicas. Hacer la segunda parte, hacer la tercera, hacer la cuarta, y es exactamente igual que las otras. Lo podemos ver ahora mismo en un montón de productos que están saliendo, en videojuegos, cine. O sea, algo funciona, no voy a innovar. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero cambiando 4 cosas. Y claro, ¿qué pasa? Que es cierto que la ciudad funciona. La ciudad energéticamente funciona, porque todos estamos volcando esas emociones con el contenido que consumimos. Iberian, el despertar de los niños índigo. Recordad que podéis conseguir el libro en la propia página web mundoiberian.com. A Martinson, a Daniel Martinson, escritor y dibujante, lo podéis seguir en su canal de YouTube, que es Martinson DC. En Discord también tienes... Sí, tenemos una comunidad de Discord que está ahora formándose y es muy interesante porque no solo hablamos de Iberian en sí, que también se va dando, se van descubriendo nuevos personajes y todo eso, sino que también tratamos el tema de de ese abuso de los dispositivos móviles y el cómo usarlos de manera que aporte a la gente, ¿no? Y luego, además, también lo que damos son hojas para imprimir de los dibujos de Iberian, para que coloreen los chavales.
recortables también, y bueno, para que hagan manualidades, ¿no? Para que lo que tratamos en ese Discord es de crear una comunidad que no solo seamos nosotros, no solo sea yo el que está aportando, sino que la gente que va entrando pues también de su punto de vista, se ponen vídeos, se crean ciertos debates. Bueno, y es un poco, es muy interesante que la gente, sobre todo si tiene chavales pequeños, es interesante que entre porque le puede aportar algo. También podéis seguir a Daniel Martinson en Instagram por Mundo Iberian y también por Martinson DC. Recordad, este libro, que es para niños, pero también para adultos, os va a reconciliar con vuestra creatividad, va a hacer que reconectéis con eso tan necesario para vivir y tener una vida plena. mundoiberian.com. Ahí podéis conseguir este libro y también podéis seguir a Daniel Martinson. Daniel, muchas gracias por estar en Alex Comunica. Muchísimas gracias a ti, Alex, por esta labor que estás haciendo, que a mí me encanta. Yo sigo tus programas y todos aportan algo. Luego puedes estar de acuerdo o no con ciertos puntos de vista, pero todos te están aportando y hay que verlos con la mente abierta. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias.